Hola, voy a intentar grabar el final del audiolibro La vida secreta de Jesucristo por Nicolás Novakovich. El yugo extranjero había empezado a inquietar a Pilatos y a la popularidad de Jesús y se puede suponer que destacó a crear de predicar los espías encargados de vigilar las palabras menores de los actos, constituidos en sus verdaderos agentes provocadores, secuaces. Gobernador romano esforzaban además por medio de las embarazosas preguntas de quien dirigían a Jesús para arrancárselas, preguntársele diría a Jesús para alguna expresión imprudente que hubiera dado Pilatos pie para ensañarse contra él. Si la predicación de Jesús hubiera sido disgustado a los sabios sacerdotes, hubiera simplemente condenado al pueblo a no escucharle, no seguirle, prohibirle la entrada al templo, y precisamente los propios evangelistas cuentan que Jesús gozaba de gran libertad en medio de los israelitas y dentro de los templos donde los fariseos, los sabios, conversaban con él. Al fin de ponerle condenar a Pilatos hizo torturar, creyendo así en arrancarle la confesión de alta traición. Viendo las torturas no producían resultado, que aparecía Jesús y dictaba la culpa, lo contrario que acontecían nuestros acusados inocentes abatidos de los sufrimientos. Lo verificaban para escapar de mayores torturas. Mandó a Pilatos que produjeran las máximas crueldades con el objeto de llegar a la muerte del mismo por el agotamiento de las fuerzas. No obstante, Jesús y la confianza en la justa causa que era de la nación del mismo Dios opuso una resistencia inquebrantable a todos los refinamientos, a la crueldad y los verdugos. La pasión, según los budistas, había Jesús sufrido secretos tormentos, lo que le provocó descontento a los ancianos. Por ello resolvieron intervenir a su favor y ellos resolvieron solicitar que se pusiera en libertad antes de la fiesta de Pascua. Denegada por Pilatos la petición, decidieron insistir que fuera juzgado ante el tribunal, seguro de su desquite. Lo que parecía tanto más seguro en los pueblos enteros, deseaba ardientemente a los ojos de los sacerdotes Jesús, dando la penitencia a la familia de David, y su dirección injusta era lo peor de su condenación. Entristecido profundamente a la solemnidad de la gran fiesta nacional de los israelitas, así tuvieron el conocimiento del fracaso de la petición de solicitar su petición de solicitud del juicio que celebraba antes de la festividad. Accedió Pilatos a tener en deseo, pero hizo que se juzgara al propio tiempo los malhechores. Pilatos quiso atenuar el hecho de que un inocente acababa de ser juzgado en el tribunal. No dejaron de condenar solo a Jesús para no tener el pueblo bajo la impresión del veredicto dictado por anticipación. El contrario, la condenación simultánea de Jesús de los malhechores borraba casi las injusticias cometidas de la relación de uno de los acusados. La acusación se fundamentaba en la declaración de los testigos asalariados. Durante el juicio, Pilatos aprovechó las palabras de Jesús que predicaban en el reino del cielo para justificar la acusación que formulaban contra el último, contrastar de la aparente del efecto producido para persuadir a los miembros del tribunal. No examinar demasiado minuciosamente los detalles de la causa que juzgaban para pronunciar el veredicto que él deseaba tuviera efecto. Después de haber oído la respuesta perfectamente natural de los jueces, sea las palabras de Jesús no resultaba más que una cosa diametralmente opuesta a la acusación, por el punto de que podía ser condenado Pilatos a
recurrió al último medio, al punto de utilizar la declaración del delator de que según cogiera el gobernador decía producirse el ánimo de los jueces una impresión de Judas. Acusó formalmente a Jesús de haber formado una revolución del pueblo. Tuvo lugar entonces una escena inigual, superior a las más sublimes que conocemos, cuando Judas articuló su acusación. Jesús volvió hacia él y bendiciera dijo: tú serás perdonado, pero esto que tú dices sale de ti. Después, dirigiéndose al gobernador, por las humillas tu dignidad enseñar a los informes de vivir la mentira hasta que tienen la potestad de condenar a un inocente. Sensibles y sublimes palabras de Jesucristo se manifiesta en toda la grandeza, convenciendo que luego el deudor de haber vendido la conciencia, preparándose seguidamente, dirige a Pilatos reprocharle haber recorrido y obtener la condena del procedimiento tal denigrantes para su dignidad. Acusación de Jesús dirigió al gobernador. Pilatos hizo olvidar en la posición de la prudencia, dentro de la cual debía haberse encerrado. Así exigió entonces imperiosamente la condenación de Jesús, y como si quisiera hacer resaltar el poder ilimitado del que disponía las órdenes de libertad de los malhechores, hallaron los jueces la injusta tal exigencia de Pilato de querer liberar a dos ladrones y a Jesús fuera condenado. A pesar de ser inocente, rehusaron a cometer tal doble crimen ante su conciencia, ante las leyes, de no teniendo valor de la suficiente para luchar contra quien poseía derecho de juzgar al último término, viéndole firmemente resuelto a desembarazarse de todo precio de un hombre que hacía sombra de las autoridades romanas, y dejaron de que pronunciara los veredictos que tanto anhelaba, no para provocar censuras en la multitud. No le hubiera perdonado el haberse hecho culpable de la sentencia inicua. Se lavaron las manos, mostraron así que no tenían complicidad en su muerte del justo Jesús, a quien el pueblo adoraba. Hasta unos 10 años que leí en el diario alemán de El Fenderblatt el artículo sobre Judas, donde el autor se esforzaba por demostrar que el delator había sido el mismo amigo de Jesús y que sería por amor al maestro Judas hubiera traicionado en su ciega creencia de las palabras del Salvador, que decía que llegaría un reino después de su suplicio, pero que luego verle crucificado después de haber esperado inútilmente su momentánea resurrección, de que creía la próxima Judas, no pudiéndose soportar el dolor que torturaba, se ahorcó. Es inútil insistir sobre la lucubración original, por cierto. Nueva luz sobre el caso de Judas. Volviendo ahora al relato del Evangelio y la crónica budista, puede bien deducirse que el asalariado delator fuera Judas, aunque la versión budista mudece sobre el extremo en el cual los remordimientos de la conciencia que obligaron al delator a darle muerte. Yo no doy crédito alguno al hombre capaz de cometer semejante bajeza, cobardía, que dirigen contra alguien en pleno conocimiento de acusación notoria, falsa, esto de la envidia del espíritu de la venganza por su empuñado dinero. El hombre tal dijo como se es psíquicamente escaso valor, ignora por completo lo que la honradez de los remordimientos son desconocidos en absoluto. Es por presumir también que el propósito del gobernador lo hubiese llevado a cabo mientras los especiales, como según algunas veces nuestros días, cuando es necesario que todo trance ocular y al pueblo un secreto grave y comprometedor que podía muy bien traicionar sin
preocuparse de sus consecuencias y por lo tanto muy lógico creer que hubiese el mandado de ahorcar para impedirle relevar a un día la declaración por la cual Jesús había sido víctima emanaba el mismo gobernador, la leyenda de la resurrección. Al día de la ejecución, numerosos destacamentos de soldados romanos se colocó alrededor de la cruz para impedir que el pueblo librara quien objeto de culto. En tal ocasión Pilato dio pruebas de una firmeza y una resolución extraordinarias, pero si gracias a las preocupaciones tomadas por él la sedición no estalló para impedir después de la ejecución del pueblo. Lloraba la ruina de sus esperanzas, de su derrumbaban la persona, el último vástago de la raza de David. Todo fue adorar la tumba de Jesús. Y bien, tengamos nosotros los detalles precisos sobre los primeros días que sucedieron en la pasión. Podrían por conjuntas verosímiles reconstruir las escenas que debieron tener efecto. Muy probable que el prudente lugarmente César Romano, viendo la tumba de Jesús, llegó al sitio de la reunión universales lamentaciones y el objeto del dolor nacional, y que el descontento del pueblo no sublevaba el país de todos los medios posibles para borrar el reencuentro de Jesús con Pilatos. Entonces, por inhumar su cuerpo durante 3 días, los soldados a quienes confió guardias al sepulcro estuvieron exhortados a que iban tumulosamente a adorar al gran mártir. Entonces Pilatos ordenó a los soldados Pilato se frustró el plan porque en los siguientes días, no hallado el cuerpo del maestro en el sepulcro, los hebreos, supersticiosos y crédulos del milagro, le declararon resucitado. No pudo arraigarse la leyenda. Nada sabemos de ello. Quizá existió tan solo latente durante algún largo tiempo y no se difundió sobre luego más que entre el bajo pueblo de las autoridades eclesiásticas de los hebreos. Vieron la indulgencia de la inocente creencia que prestaba a los oprimidos en la sombra de la revancha contra los opresores. Poco y nada importa saber el día de la leyenda de la resurrección de Jesús. Llegó a ser conocida por todos. Nadie le se halló suficiente fuerza de demostrar la imposibilidad. Esto en lo que concierne a la resurrección es necesario constatar que según los budistas el alma junto se unió al ser eterno, mientras que los evangelistas insisten antes bien en la ascensión del cuerpo. Me parece no obstante que los evangelistas y los apóstoles han obrado perfectamente, dando una descripción plástica de la resurrección, porque otra suerte, es decir, que el milagro hubiese sido menos material, sus predicaciones no hubiese gozado de los ojos de las naciones, y la autoridad suprema es carácter de la manifestación divino del cristianismo. Se reviste de nuestros días como siendo la única religión capaz de reconciliar los pueblos y sus instintos salvajes de la aproximamos a agrandecerse débil enano que apedillaban de nombre. Notas explicativas. La historia de todos los pueblos nos demuestra que la nación llegada al apogeo, la gloria militar, la riqueza, la conciencia, casi inmediato a resbalar más o menos rápidamente por la pendiente y la decadencia y la prescripción
morales, habiendo que los israelitas experimentado los efectos de la ley evolutiva, que las naciones de los pueblos vecinos se aprovecharon de esto para atacar a los descendientes de Jacob afeminados y entregarlos a la vida disoluta. El país de los Romeles, es decir, la patria de Rómulo, actualmente Roma. Capítulo 11 y 12 precisa confesar a los israelitas, a pesar de su capacidad e inteligencias incontables, parece que nunca se preocuparon del mañana, parecidos semejantes a todos los pueblos orientales, únicamente en los infortunios que se acordaban anteriormente de la falsa, les ha sido un menester pulgar cada vez los siglos la esclavitud. El capítulo 4. Tratarse del versículo muy fácil de adivinar. José descendía de la línea directa de David. Se puede ver la conexión, aunque un tanto vaga, en los versículos siguientes de la evaluación. El ángel del Señor se apareció en nuestro, dijo: José, hijo de David, no temáis de tomar con vos a María. Y todos conjuntamente, tanto ellos que iban delante del suyo como le seguirán, gritaban: Hosana, hijo de David. Una virgen, un hombre de la casa de David llamado José, había desposado. El Señor Dios le otorgó el trono de David a su padre. Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando empezó a ejercer el ministerio, siendo como creía el hijo de José, quien el hijo de Leili, quien fue el hijo de Natán, fue el hijo de David. El Antiguo Nuevo Testamento enseñan que Dios prometió a David haría renacer su trono y erigiría con él a sus descendientes. No obstante, el niño creía y se fortificaba y se henchía de sabiduría. Gracias a Dios era sobre él. 3 días después le hallaron en el templo, sentados en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Todos los que oían pasmaban su entendimiento en sus respuestas. Entonces les dijo: ¿por qué no buscáis? Y no sabías que estaba ocupado aquí en el servicio de mi Padre. Y Jesús decía la sabiduría de la edad de gracia de Dios ante los hombres. El Evangelio de San Juan. Sí, la palabra sánscrita modificada a los persas, Arya, nombre del antiguo habitantes de la India, significa que hubo un hombre que trabajaba la tierra, un cultivador, porque en la antigüedad la significación puramente etnográfica denominado adquirió la tarde, siendo religiosos, especialmente el hombre que cree. San Lucas dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, el hábito del desierto hasta el día que aparecen ante el pueblo de Israel los evangelistas. Jesús vivía desiertos budistas, no hacía más que explicar la versión del evangelio, indicando dónde encontraba Jesús durante la ausencia de Judea, y los franqueó sin nombre hablado propiamente, que significa el río Indo. Propósito del hombre, que es importante hacer notar muchas palabras sánscritas han sufrido el pasar de la lengua persa, la misma transformación de S en H. Citemos por ejemplo: Sapta en sánscrito 7, Japta en persa, Saf sánscrito igual Ham en persa, Ma sánscrito boca Hur en persa, Da sánscrito Daf en persa. Y los que creían al dios Dahaino. Ha existido hasta nuestros días en la península de Indostán la secta que lleva el nombre del jainismo, nombre que, de decirlo del eslabón del budismo y brahmanismo, predica la destrucción de todas las otras creencias, que declaraba mancilladas la falsedad. Remontarse en el siglo VII antes de Jesucristo, en el nombre que deriva la palabra Dafne, conquistador,
que ella ha dado el símbolo del triunfo entre sus rivales. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Gracias.